más posibilidades, o sea, la idea es que las resolvamos aquí al tiro las dudas, si no pueden arreglarlo, y que de esta clase se vayan con el AutoCAD funcionando y ya trabajando en los perfiles, porque a la vuelta del receso de la próxima semana me tienen que entregar ¿cómo se llama? Este trabajo, ¿ya? Ahí les vamos a dar la fecha. Dime. Yo tenía una duda respecto al Drive. Ya. Quería preguntar, es que no sé si se leen yo solamente, pero no tiene audio de lo que hablas. Ya. En los laboratorios anteriores. Ya. O sea, se escucha como el resto, pero lo que tú hablas no sí, sí. ¿Tú estás en el grupo? ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí, estoy en el grupo de WhatsApp. Ya, yo ahí, bueno, sí, pues sí caché eso que me mandé ese Condoro. ¿Pero fue en el video uno? Sí, o sea, fue en un par de videos de los laboratorios, pero lo que hice para eso fue... espérame un poquito. Se fue mandarles los videos del semestre pasado igual, que esos sí están con audio. Entonces ahí pueden revisar, el final es lo mismo, quizás está explicado de otra manera y lo van a ir entendiendo. Igual lo que les fui diciendo este semestre era bien explicativo y pueden ir todo lo del AutoCAD irlo viendo. Y si tienen alguna duda me la pueden hacer ahora sobre algún minuto que no entiendan de la clase, ¿ya? Consulta, ¿dónde está la clase? ¿Algún drive? Por eso te preguntaba si está en el WhatsApp, porque ahí yo mandé 2 links. Mira, estoy compartiendo... Ese otro compañero. Ah, chuta. No, soy diferente. Joaquín, dime. Y lo otro, ¿sabéis que no pude instalar el AutoCAD en el Mac? ¿Y descargaste el AutoCAD para Mac? Eco. Pero no, dice que necesito una versión más actualizada, algo así. Ya. De otro, te quería preguntar si funciona en el iPad. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el compu? Porque hay un AutoCAD para el iPad. Ya. Sí, pero esos casi siempre son más visualizadores de archivos CAD o cosas así. No sé si funcionará, no tengo iPad ni nada. Pero yo me imagino que debe ser complicado porque el AutoCAD se usa harto con el mouse. Tendríais que tener como algún dispositivo que se conecte al iPad modo mouse para poder trabajar bien con él. Aparte que los iPads de repente no tienen los mismos requerimientos, o sea, las mismas capacidades que un computador, entonces puede que te corra más lento, se te quede pegado. Entiendo. ¿Me cacháis? Con respecto al Mac, tampoco me muevo mucho. Podríamos verlo, investigar un poquito o pues que podía aportarle con otras cosas a tu grupo y que alguien que tenga Windows y que sí lo haya podido instalar se dedique a dibujar. ¿Cachai? Ya, ok. Lamentablemente, bueno, igual como que te sirva como consejo, ya que estáis igual en una etapa más o menos inicial de la carrera, de aquí en adelante vais a tener que usar muchos programas y la gran mayoría entregan problemas con el sistema Mac, ¿ya? Te recomiendo te cambies a un Windows, un computador bueno, de buenas capacidades, pero Windows, ¿ya? Es más fácil. ¿Como gamer o no? Sí, de repente el gamer no es lo que más necesitamos porque vienen con otras capacidades enfocadas a otras cosas, más gráficas, qué sé yo. Pero sí, pues un gamer sirve harto, ya es como una base y de ahí podéis ir jugando con un par de accesorios dentro del mismo computador para que te quede bueno. Pero con una RAM de 8 GB, un procesador bueno y una tarjeta de video buena, ya está ahí al otro lado. Ya. Vale, gracias. Lo otro, ¿me podrían mandar el link del grupo ahí al chat, por favor? Ya. Tú no estás en el WhatsApp. No, parece que no. Ya. Si algún compañero lo puede hacer, porfa, que yo no sé cómo hacerlo desde el WhatsApp web. Ya. Y ahí va a ir empezando la clase mientras tanto.
Entonces, como les venía diciendo, ojalá puedan tener el AutoCAD abierto en este rato, ¿ya? Para que vayan dibujando conmigo, ¿ya? Y a partir de los datos de ustedes. Yo en este momento voy a inventar cotas, ¿ya? Para dibujar un perfil, porque no quiero dibujar el mismo que ustedes y dejárselo listo, pues no es la idea, ¿ya? Y bueno, le iba a sacar otro, pero en honor al tiempo no alcancé, ¿ya? Benja, ¿vas a grabar la clase? Sí, está grabándose ya. Ah, ya. ¿Ya? Entonces vamos, bueno, la idea de hoy es dibujar el perfil transversal y longitudinal, ¿ya? Esta es la maqueta o viñeta de los perfiles, ya. Igual hay harto escondido aquí, que lo pueden encontrar cambiando los colores por bloque, ¿ya? Ahí van a ver más cosas, aquí también hay un título, ¿ya? Vamos a ir dándole forma a todo esto. Bueno, ahí, dime. Me surgió una duda. Sí. Abajo en la zona inferior del AutoCAD sale una escala, ¿cierto? Sí. ¿Con qué escala hay que trabajar ahí? No, es que eso no va al caso de nosotros, o sea, eso es como si es que nosotros fuéramos a plotear esto, ¿ya? Si nosotros lo fuéramos a imprimir, esa escala sería como más válida. Déjala así, está en 1 a 100 y es como la escala de anotación que dice con respecto a la vista actual. Pero nosotros le vamos a dar como... Igual, bueno, ponen la misma, 1 a 100. Pero la idea es que ustedes sepan la escala en la que están trabajando. Pero, por ejemplo, aquí es como si fuera un 1 a 1 en realidad, porque estamos haciendo que 1 metro de la realidad es 1 metro aquí, po. Si te fijáis, cuando nosotros avanzamos una distancia de 10 metros, ponemos 10, ¿cachai? Entonces, avanzamos los mismos 10 metros. Distinto sería si para avanzar 10 metros pusiéramos 10.000, ¿cachai? Estaríamos en milímetros y ahí sería como un 1 a 1000, si no me equivoco. O 1 a 10, algo así. Habría que calcularlo. Benja, Dime. tengo otra duda con respecto a los perfiles transversales. Sí, En la tabla vienen 9 puntos, ¿cierto? Entonces serían 9 perfiles que hay que hacer sin exageración vertical y 9 aparte con exageración vertical. Bueno, o sea, serían 18. sí, po, sí. Ya, vale. Sí. Bueno, ahora que preguntaste, ya que tienen algo avanzado, es una buena idea empezar así, po. ¿Qué llevan ustedes? Si me pueden mostrar, o sea, quizás voy a empezar a explicar algo que ustedes ya lo saben hacer o que ya lo hicieron, po. Vámonos más a donde están las dudas, po. ¿Todos dibujaron o hay algunos que están en cero? Por mi parte, yo logré hacer el perfil transversal y me faltó llenar solamente la longitud pendiente y el cuadrito de abajo. Hiciste el transversal, no el longitudinal. O sea, el longitudinal, perdón. Ah, ya. Ya. ¿Y el resto? ¿Ves que la verdura Ya. Voy a hacer una explicación breve sobre, Eso sí. sobre el longitudinal para explicar el tema de la rasante. ¿Ya? Que es como lo que le estaría faltando, parece, que fue lo que me preguntaron harto. Y bueno, después vamos a pasar ya a los transversales rapidito para que podamos calcular, o sea, dejar claro cómo calcular áreas, volúmenes de corte y relleno y ahí ya están listos, po. La idea ahí ya es que ustedes tienen sus dudas y si no hay dudas nos vemos después del receso, ¿ya? Benja, Dime. en el perfil ese longitudinal, por ejemplo, si tenemos una cota de 553 y medio, por ejemplo, 554 y medio, ¿estaría bien poner un CR de 553 o es mejor 554? Eso es tu elección. Ahí vaya a darte cuenta qué tan arriba o qué tan abajo te van a quedar los puntos desde el horizonte, desde el cero. Pero sí, si pensáis, no sé, fíjate tú. Mira, prueba con los dos y si te queda cuando le ponís 553, me dijiste, o 554, 553, te queda muy arriba,
ponlo en 554, si al final igual estáis desplazándote un poquito. ¿Ya? Si esa es tu cota menor y te sirve, dale. Voy a buscar una calculadora y vengo al tiro, ¿ya? Ya, pues. Entonces, démosle. Vamos a hacer este caso que yo estoy con una cota de referencia de 549, ¿ya? Y primero vamos a trazar todas las distancias parciales. Vamos a decir que tenemos una distancia parcial inicial de 10 metros, ¿ya? Entonces, acuérdense de ir ocupando todos estos accesorios que tenemos acá abajo que nos ayudan harto, ¿ya? Entonces, vamos a partir de acá, 10 metros, tenemos nuestro primer... ¿Qué color estamos? Entonces, bueno, acuérdense de trabajar por las capas igual. Yo ahora voy a hacer una capita que se va a llamar longitudinal, ¿ya? Y le vamos a poner color verde. Entonces, tengo una cota de referencia de 549 y para probar tu caso, Waldo, vamos a hacer que mi primera cota va a tener 549,5, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculábamos la cota AutoCAD que le llamábamos? O sea, Dime. Es que eso yo preguntaba ahí como por si acaso, si era mejor de cortarlo, ¿no? Que eso lo tenemos, si quieres, podemos compartirlo. De ahí, pues, de ahí me lo mostré. Ya, vale. Entonces hagamos que nuestra primera cota es 549,5 menos 549, que va a ser la cota de referencia, ¿cierto? Vamos a hacer aquí ya, para que quede aquí. Entonces 549.5 menos 549, y esto de a 0,5 por 10 sería una altura de 5, ¿ya? Entonces ahí tenemos los primeros 5. Después tenemos una distancia horizontal de 10 metros y vamos a decir que la segunda cota, la cota en el punto 2, ya a los 10 metros a lo largo del eje longitudinal, es 549.8, ya. Entonces vamos a tener 549.8 menos 549, 0.8, eso por 10 nos da 8. Entonces aquí tenemos una altura de 8, ¿ya? Después, nuestra distancia horizontal sigue siendo 10, ¿ya? Y tenemos 549.8 de nuevo, entonces vamos a trazar otra de 8, ¿ya? Hasta ahí vamos ahora. Después tenemos otra de 10 metros. Y vamos a tener una cota de 550.3. Entonces 550... No, perdón. 550.3 menos 549. Eso por 10 nos da 13. ¿Ya? Entonces, desde aquí nosotros tenemos 13, ¿cierto? Y aquí vamos a decir, ¿sabéis qué? Tenemos una diferencia en el relieve antes de los 10 metros. ¿Sabéis que avanzamos 5 metros y hay como un cambio en la pendiente? Entonces, ese cambio lo queremos notar en nuestro perfil longitudinal porque puede afectar en nuestro cálculo de movimiento de tierra, ya los volúmenes se van a ver un poco alterados. Entonces vamos a tomar esa medida de 5. Entonces avanzamos 5 metros
Y aquí dijimos que teníamos antes 550.3 y ahora es 550.5. Entonces 550.5 menos 549 por 10 serían 15, ¿cierto? Entonces a los 5 metros esto pasa a ser 15. ¿Ya? Ahí tenemos un cambio en el relieve también. Mira, vamos a tirar esos puntos por ahora, ¿ya? Entonces, como yo les decía, había hecho una capa que se llama longitudinal, ¿ya? Aquí usé líneas blancas porque estoy tirando las cotas nomás, ¿ya? Pero después me voy a la capa de longitudinal y con una polilínea uno todos los puntos finales, ¿ya? Entonces de esa forma vamos a ir generando como la radiografía de la calle, vista de lado, ¿ya? Entonces hagamos que nos quedó así. Tenemos una pendiente positiva, después una sección plana y después sigue subiendo, ¿ya? Eso va a ser. Con respecto a esto, bueno, los tenemos que ir copiando, ¿cierto? Las distancias para acá. Esto ya lo expliqué la semana pasada igual. Ahí. Entonces vamos a tener 10, 10, 10 y esta era de 5. .00. Ahí. Entonces ustedes saben ir sacando las distancias acumuladas, ¿por cierto? Entonces vamos a ir sacando distancias acumuladas para acá. Ustedes después lo extienden. Sería 20. Sería 30. Y sería 35. Y así seguimos hacia allá, ¿cierto? Bueno, las cotas que íbamos teniendo acá. En este caso yo le había puesto que la cota de terreno inicial iba a ser 549.5, ¿cierto? Después, si tenemos alguna duda, las tenemos acá. Chuta, no me pesca. Ah, estoy acá todavía. 549.5. Entonces, después la otra fue 549.8. Acá tenemos cota, acá tenemos cota, acá tenemos cota y acá tenemos cota, ¿cierto? Si se fijan, en los espacios entre medio están las distancias y donde están las líneas o donde están los vértices de acá arriba están las cotas, ¿por cierto? Vamos a poner una cota acá al medio. Entonces acá tenemos 549.8. Acá seguíamos porque era una sección recta, plana, ¿cierto? Después tuvimos 550.3. Y si no me equivoco 550.5. .5. Entonces así vamos a ir hasta ahora, ¿ya? Con respecto a la rasante todavía no tenemos nada, ¿ya? Entonces, bueno, ahora podemos ver el tema de la rasante. La rasante la diseñamos nosotros a elección o según lo que queramos lograr, ¿ya? En este caso nosotros, en este proyecto, lo que queremos es lograr como aprovechar lo que tenemos y no comprar de más, ¿ya? En este caso estamos hablando de tierra, movimientos de tierra. Entonces lo que vamos a buscar va a ser que el volumen de corte sea igual al volumen de relleno, ¿ya? O sea, lo que vamos a sacar de tierra de un lado, lo podamos poner en otro lado donde tengamos que rellenar, ¿ya?
Esto igual, después vamos a ir entendiendo que al final la tierra que estamos, nosotros estamos dimensionando eso en la rasante a partir de áreas, pero lo que queremos sacar son volúmenes, ¿cierto? Estamos como buscando, comparando con estos para obtener estos. Es una forma de acercarnos un poco, de tener un panorama inicial, ¿ya? Con esta rasante, ya después se podría ir modificando. Imaginando que el terreno es plano hacia los lados, ya que no tuviéramos nada, ningún talud ni nada por el estilo. Entonces, bueno, nosotros vamos a comenzar desde nuestra cota inicial ya en el punto 0. Y lo que vamos a elegir, lo que vamos a considerar para tirar esta rasante va a ser el valor de la pendiente, ya, que no sea tan grande y dónde vamos a terminar. Bueno, a partir de la pendiente vamos a determinar en qué punto vamos a finalizar acá, ya, igualando áreas. Entonces, si yo, por ejemplo, démosle con esta morada. Entonces, como yo les decía, voy a partir desde acá, desde el punto de inicio, ya, y lo que tengo que ver es acá dónde voy a terminar. Nosotros vamos a tirar una rasante única, ya no vamos a tener dos rasantes ni tres, no, solamente una. Vamos a hacer como que queremos que este camino que esté regular, que tiene subidas, plano y subida, lo queremos dejar totalmente plano, ya. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser comparar. Hagamos que la voy a dejar aquí, ¿ya? Entonces, en esta rasante, si nosotros queremos dejar la calle así, sabemos que vamos a tener que rellenar aquí, ¿cierto? Vamos a tener que rellenar. Acá vamos a tener que cortar y aquí también vamos a tener que cortar, ¿cierto? Vamos a tener que... Esos van a ser como los movimientos de tierra, ¿ya? Aquí igual se ven un poco... Se ven grandes, pero acuérdense que es porque estamos con una escala vertical exagerada, ¿cierto? Entonces, para nosotros saber que estamos en una buena rasante, vamos a calcular áreas, pues. Ya, acuérdense que esto estamos recién en el longitudinal. Entonces, esta va a ser un área de corte principal o preliminar, ya, 3.8495. Recuérdense que las áreas reales, gracias Nicolina, las áreas reales las vamos a tener a partir del perfil transversal, ya. Entonces ahí teníamos un área de corte. Dime. El cálculo del área o qué comando, o cómo se hace el comando. Ah, ya. Escribir nomás acá abajo área. ¿Ya? Ah, y después selecciona. Claro, seleccionamos. Entonces, bueno, aquí la idea es tener marcado. Dime. Esa barrita que tenía abajo viene en el AutoCAD 2020, es que en el 2021 no me sale. ¿Cómo me saca ahí? ¿Esta? Sí, esa barra. Sí, debería estar. De lo contrario, habría que buscarla por aquí. Si no me equivoco, es esta. Línea de comando. Ya venga, vale. En vista, línea de comando. ¿Cachai? Sí, ya caché. Ya. Vale. Entonces escribimos área y teniendo esta cuestión que forzar cursor a puntos de referencia, ideal a los puntos finales, ¿ya? Entonces con eso nosotros nos ponemos aquí, aquí, aquí y aquí. Cerramos una figura y nos da una primera área. Entonces va a ir sumando 3.8495 y acá volvemos al área. Chuta, no era esa área. Y nos falta calcular esta otra área de corte, ¿cierto? Aquí tenemos un área de 7.5497. Entonces,
mi área total de corte van a ser 11.39 metros cuadrados, ¿ya? Y el área de relleno es 12.62, ¿ya? Si se fijan, en este caso tengo más corte que, o sea, más relleno que corte. Tuve 11.39 de corte y 12.62 de relleno. Ideal que sea más corte que relleno. O sea, me sobre material en vez de que me falte, ¿ya? Recordemos que estamos calculando área, el área no me dice mucho, pero inicialmente nos podemos ir acercando un poquito al objetivo final, ¿ya? No sé si se entendió hasta ahí, ¿ya? Cuando digo que la idea es que... Tengo una duda. Dime. Sorry, sí, en verdad nunca he usado AutoCAD, pero por ejemplo, cuando vaya haciendo los cálculos en la calculadora rápida, ¿se van guardando o no? Sí, vos, sí, aquí están. Ah, ya, bueno, porque cuando se calculaba el área no se guardaba, se borraba. No, el área igual te queda guardada, mira. Acá en la línea de comando abajo hay una flechita a la derecha que dice historial de comando. Y aquí vais viendo todo lo que tú haces. Y aquí te queda el área, el perímetro, todo. Buena. ¿Cachai? Gracias. Entonces no hay que escribirla en el dibujo. Sí, po. O sea, hay que escribirlo. Pero es que estas no. Estas porque esto es del perfil longitudinal. Aquí nosotros estamos viendo para cómo trazar nuestra rasante, ¿no? ¿Ya? Pero acá en los transversales sí tenemos que irlas escribiendo. Porque aquí las vamos a ver bien. Pues estamos viéndolo en un corte más exacto, ¿ya? Aquí tenemos todo lo que hay a esa altura, todo lo que hay hacia los lados. Entonces vamos a tener... después, para cuando calculemos volumen, esta longitud que tenemos aquí entre puntos va a ser la separación entre las mediciones y con el promedio de las áreas más por la distancia tenemos volumen, ¿cierto? Ahí tenemos las tres dimensiones. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya, bacán. Ya, pues. Entonces, bueno, como les decía, con respecto a la pendiente tenemos que calcularla, ¿cierto? La vamos a calcular por diferencias de nivel o diferencias de cota, ya sea, ¿cierto? Como calculamos desde los primeros años de la U, una pendiente, ¿cierto? Como la variación en Y partido la variación en X, o la variación de altura partido la distancia horizontal. Entonces, para eso tenemos que sacarle las cotas a nuestra rasante en cada punto. Además, tenemos que saber que esa pendiente no puede ser, en el caso de la minería o cosas así, un 10%, 10, 13%. De repente en las calles un poco más, porque en la carretera, pero aquí vámonos como si estuviéramos en la mina. Igual no les va a dar muy alta la pendiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos las cotas? No sé si ustedes cuando vieron los videos, o si es que los vieron los que le mandé el semestre pasado, ahí yo expliqué o mostré un PPT con una fórmula. ¿Las vieron o no? Para sacar como las cotas de la rasante. Sí, tienes que sacar la pendiente primero. ¿Cierto? Pero hay otra forma. O sea, hay dos formas, a eso voy. Eso quería como explicar. ¿Cierto? Ya, esa es una. ¿Cierto? Sí. Entonces aquí cota final menos cota inicial, ¿cierto? Eso es como la diferencia de cotas partido en la distancia total. Ahí tenemos la pendiente. Ya, pues nosotros tenemos la cota inicial, ¿cierto? Va a ser igual a la cota que nosotros, la cota inicial es la cota del punto cero. La cota final es la que nosotros queremos saber. Entonces la cota final, como nosotros estamos igualando áreas a partir de un criterio únicamente visual, ¿cierto? Estamos diciendo, yo creo que por aquí más o menos calculo el área.
¿Cómo le saco esa cota? ¿Cómo a alguien se le ocurre cómo saber a qué cota está ese punto? Yo sé que acá arriba estoy en 550.5, ¿cierto? Porque lo escribí acá y lo tomé desde el terreno. Aquí está, 550.5. Pero yo quiero saber a qué cota está ese punto. Donde yo voy a hacer terminar la calle. ¿A alguien se le ocurre alguna forma? Benja, le podréis medir y ¿Ya? sacarle la... O sea, dividirlo en 10 porque como lo habíamos multiplicado por... ¿Ya? Y eso le sumáis la cuota, la CR. Ah, ya, bien. Sí, pues. Súper bien, Ronnie. Sí, sí. Gracias. Sí, esa es la idea. Entonces medimos desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Aquí teníamos 13.36. Entonces, para sacar la cota final, tenemos 13. Oh, ¿qué pasó? $13.36. Como bien decía el compañero, dividimos por 10 para quitarle el factor escala. Tenemos 1.336 y a eso le tenemos que sumar el CR, sería 549. Entonces quedamos que la cota final de la rasante va a ser 550.336. ¿Ya? Sabemos que la cota inicial es 549.5, ¿cierto? 549.5. Entonces, para sacar la pendiente, tenemos los 550.336, le restamos 549.5, tenemos una distancia horizontal, o sea, de cota final menos cota inicial, de 0.836 metros. ¿Ya? Mientras que la distancia total o distancia horizontal es un total de 35 metros, ¿ya? Entonces 0.836 dividido en 35 metros. Ahí tenemos la pendiente, 0.02. Pero si queremos tenerla en porcentaje la multiplicamos por 100, ¿cierto? Entonces vamos a ver que tenemos una pendiente del 2,38%, ¿ya? O sea, casi horizontal. ¿Qué quiere decir una pendiente del 2,38%? ¿Alguien sabe? ¿O podría explicarme cómo lo represento? Puede ser que cada 100 metros se mida 2,38 metros. ¿Sí o no? O sea que cada 100 horizontales subo 2.38. Mira. Para ahí viendo, porque si lo vemos acá, chuta, ¿qué pasó? Si lo vemos acá, igual está distorsionada esa línea, porque está con una escala vertical exagerada. Entonces, no, ahí tú decís, pero ¿cómo si esa va a estar súper empinada? No es tan así. En realidad, si lo vemos en una escala horizontal igual a la vertical, eso es una pendiente del 2,38. En 100 metros subo 2 metros. Es nada. O sea, si ponía una bolita o una pelota de fútbol, va a agarrar vuelo, pero muy poco, ¿cierto? O un auto, es muy poca la pendiente. Entonces, estamos bien. Está bueno igual, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestra pendiente, así se sacó, 2,38%. Y ya teniendo la pendiente, podemos calcular por fórmula, ¿cierto? Las cotas, del resto de las cotas, como la distancia acumulada por la pendiente por la cota de la rasante inicial. Es una ecuación de la recta, ¿o no? ¿La notan? ¿Cierto? Esto sería como un I, esto es igual a un X, ¿cierto? Por una pendiente que
en la matemática se le llama como M, ¿o no? Y este podría ser la cota rasante inicial, un B. ¿Cierto? ¿Lo ven de esa manera o no? Es una ecuación de la recta la más clásica. De eso se trata esta fórmula. De hecho, todos estos perfiles los pueden graficar hasta en Excel. Son bien simples, haciendo como que el eje X de un gráfico sea las distancias y el eje Y las cotas, tal y como lo estamos haciendo ahora, solo que a partir de fórmulas, ya a partir de números. Lo podrían hacer para soltar la mano un poquito en el Excel con los gráficos también y todo, pero no va al caso, ¿ya? Entonces, de esta fórmula nosotros ya tenemos la pendiente, ¿cierto? El M, tenemos el B, que es la cota rasante inicial, los 549.5, y lo que nos interesa es saber el Y a partir de un X. Igual que siempre, esto es como un Y de X. Depende solamente de X. El M y el B los tenemos, ¿ya? Entonces, a medida que va avanzando esta distancia acumulada, la cota de la rasante va variando según su pendiente, ¿ya? Como es una única cota, o sea, una única rasante, vamos a tener una única pendiente. Si hubiésemos diseñado dos rasantes, tendríamos dos pendientes y habría que ir viendo cota rasante según pendiente 1, según pendiente 2, ¿cierto? Pero en este caso no es así. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, con nuestra pendiente, recuerden que esto está en porcentaje. Cuando lo vayamos a trabajar aquí, o le ponen por ciento o lo tienen que usar como 0.023, ¿cierto? Para que sea un factor que multiplique el número. Porque si multiplicamos por 2,38 no nos va a ayudar mucho. Nos va a quedar de otra manera, nos van a quedar otras cotas. Entonces, ya pues, calculemos una primera cota. Lo que yo les quería explicar es que esa, bueno, de ahí lo vamos a hacer de ahí. Entonces, una primera, o sea, saquemos la cota de la rasante a los 10 metros, ya 10 metros acumulados ya. Entonces, para eso, nosotros sabemos que tenemos una cota rasante inicial de 549.5 más, entre paréntesis, nuestra pendiente de 0.0238, ya, distancias con 4 decimales, ya. Eso por 10 metros, que es lo que llevamos avanzado. Entonces eso nos va a dar una cota de 549.738. Acá vamos a ir arreglando también. Esto es 549.5, ¿cierto? También. Y yo quiero copiar esto para tener la cota de la rasante en este punto, que según mi cálculo me dice que es 549.738, ¿ya? Lo vamos a dejar como 549.7, ¿ya? Ahí ya tenemos la cota de la rasante a los 10 metros, pero ¿eso estará bien? Lo podríamos comprobar de una forma más gráfica. Podríamos hacer lo mismo que hicimos para la cota final, hacerlo en una cota intermedia, ¿cierto? Entonces podríamos medir aquí, desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Me da 7.39, ¿ya? Si yo tengo 7.39, lo divido a... Tengo 7.39, lo divido por 10 para quitarle la escala y le sumo los 549 de la cota del CR, me da 549.739, ¿ya? 549.739 versus 549.738, ¿es mucha la diferencia?
¿Qué me dicen? La cota de la rasante que me dio por fórmula, me dio muy distinta a la cota de la rasante que me dio de forma gráfica. ¿Sí o no? No. No, ¿no es cierto? Es una diferencia de 1 milímetro. Y que es muy probable que haya sido porque aquí yo la pendiente la aproximé, la trunqué. ¿Cierto? Me dio 1 milímetro de diferencia. Ese 8 versus el 9 es en el milímetro. Acuérdense cuando leíamos en la mira, en las primeras clases. ¿Cierto? Es 1 milímetro de diferencia, o sea, no es nada. Está bien calculado por fórmula. Si lo cortamos en 549.7, los dos son 549.7. O sea, estamos bien. Entonces, ahí ya les expliqué cómo se calcula la cota de la rasante, ¿cierto? Ya tenemos la pendiente, ya tenemos cómo diseñar la rasante, ya tenemos todo. Entonces aquí en longitudes y pendientes ustedes van a trazar la longitud de la rasante, que la pueden sacar aquí del medir esto, ¿cierto? Ahí 35.98. ¿Ya? Y la trazan acá. Esto de curvas horizontales lo pueden borrar, ¿ya? No hay problema. Eso es con respecto al perfil longitudinal. ¿Alguna duda? Tengo una duda, Benja. Entonces, ¿cómo sacamos, o qué recomendáis tú para sacar la rasante, la cota de la rasante, medirla o sacarla por fórmula? Si tenéis, es que si no, pues lo mejor es por fórmula. Si esa es la forma real. O sea, por medición sacaste la cota final. ¿Ya? Por medición sacaste la cota final y al final, o sea, y eso ocurre porque estamos aquí trabajando en el AutoCAD, pero en realidad en terreno, o sea, tú quizás vaya a tener la cota final de tu rasante, vaya a tener tu cota inicial y lo que vaya a hacer en realidad es decir, ya, si yo estoy aquí y sé que tengo que llegar acá. Aquí nosotros estamos como diseñando. En la otra forma estaría como ayudando, usándolo como una herramienta de cálculo para tener en claro cuánto vaya a tener que gastar o cosas así. Porque decir ya, si estoy aquí y tengo que conectar hasta acá, porque yo ya me sé esta cota, voy a decir, puta, voy a tener que cortar aquí, rellenar aquí, cortar aquí, ¿cierto? En este caso nosotros medimos para diseñar una rasante óptima y aquí entonces ya hiciste eso que yo les enseñaba de medir, ¿cierto? De pasar del gráfico a los números y lo otro ya lo podía hacer a partir de la pura fórmula, solo fórmula, ¿ya? Si quieren ir comprobando lo pueden ir haciendo. Por ejemplo, en este punto la rasante está sobre el terreno y lo pueden comprobar por fórmula o por ¿cómo se llama? O por medición, ¿cierto? Entonces aquí no queremos perpendicular. Ahí tenemos otra distancia, otra altura. Y así la vamos calculando. Por fórmula del tema, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, peligroso. Ya. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Ya.
Bueno, aquí ustedes tienen que dejar esto bonito, sí, pues cabros. Yo aquí estoy haciendo para explicarles. Acuérdense que esto va a llegar hasta acá, que se lo tengan que alargar o cortar. Bueno, aquí ya están los 00 más 70, ¿cierto? Acuérdense que van así, yo aquí los puse como 10, 35, ¿cierto? Pero son distancias acumuladas que van como 00 más 70. El kilómetro iría acá en el 00, ¿ya? Miento, desde los 100, ahí. Desde la centena, ¿ya? Entonces, estaríamos con el perfil longitudinal. Eso es un perfil longitudinal, ¿ya? Vamos a pasar al perfil transversal. Yo voy a dibujar uno solo, pues, ¿para qué voy a dibujar más? O sea, uno exagerado y uno no exagerado. O quizás podríamos trabajar con este mismo. Aquí, ¿tienen alguna duda con respecto a los transversales? Lo que voy a hacer yo, voy a dibujar dos perfiles transversales, pero no exagerados verticalmente, ¿ya? Porque se dibujan de la misma manera, solo que esto, acuérdense que las cotas las van multiplicando por 10, ¿ya? Pero porque me es más útil tener el perfil no exagerado. Porque con el perfil no exagerado yo voy a poder calcular, y es lo que quiero mostrarle a ustedes, ¿ya? Es lo que quiero que veamos. Entonces, voy a eliminar aquí algunas cositas, ¿ya? Acuérdense de las capas, ¿ya? Tienen que asignarles nombre y todo para que quede bonito. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de eso, de esa forma. Y acá, bueno, vamos a dibujar este primero, ¿ya? Acá nosotros dijimos que nuestra cota de referencia era 549, ¿cierto? .0 ¿ya? Vamos a hacer como si fuera nuestro perfil transversal inicial, ¿ya? En 00. Entonces esto parte en 549.5, ¿cierto? Esa es la cota de la rasante. Acuérdense que la rasante en el 00, distancia acumulada 00, es igual a la cota de terreno. Entonces aquí vamos a tener 549.5, perdón, ¿cierto? Y de aquí en adelante estas cotas van a ser según mis datos que yo tenga en mi perfil transversal, ¿cierto? Ya sea con distancia hacia la izquierda, distancia hacia la derecha. Entonces, vamos a hacer como que estas son nuestras distancias, de hecho son casi las mismas que el perfil transversal. Entonces, mi registro de perfiles transversales me dice que yo... Este va a ser el 0, ¿ya? Este va a ser el 0. Ahí va el eje longitudinal. Entonces, mi registro de perfiles transversales me dice que yo tengo una distancia de 3.5 hacia la izquierda con una cota de 549.8, ¿ya? No, vamos a ponerle 549.3, ¿ya? 549.3. Entonces, si mi cota de referencia es 549, tengo 0.3, ¿cierto? 0.3 por 10 sería 3. Entonces mi primero hacia arriba, hacia la izquierda van a ser 3 metros. Ah, no, pues, aquí yo no lo iba a tener exagerado, perdón, disculpen.
Entonces, en 3.5 hacia la izquierda, yo voy a tener una de 0.3. ¿Cierto? Me faltó algo. La cota de la rasante acá es 549.5. Entonces aquí tenemos 0.5. ¿Ya? Ahí está la primera. Después la otra es 3.5 hacia la izquierda con 0.3. ¿Ya? Ahí tenemos otra. Después vamos a tener desde acá mismo, desde el centro, tenemos 7 hacia la izquierda y tenemos hacia arriba, a ver, 549.5, este va a ser 549.3, ¿cierto? Y vamos a decir que para acá tenemos 549 a ver, para que se vea algo entretenido, .8, ¿ya? Esto es solo para que se vea algo entretenido en el dibujo y podamos calcular volúmenes, ¿ya? 549.8. Entonces vamos a inventar de que para acá 549.3 también, ¿cierto? 549.3 y para este lado va a seguir bajando 549.2. Me dejo una pregunta. Dime. El 549.5 que está en el 00, ¿cómo lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? 549.1. ¿De dónde lo saqué? Ese lo saqué, mira, CT es cota de terreno, CR es cota de la rasante. Entonces los perfiles transversales van trabajando en conjunto con el perfil longitudinal, ¿ya? De aquí, del longitudinal, sacamos información para trabajar en el transversal. Entonces, digo, ya, para mi distancia acumulada 0,0, ¿cuál es mi cota de terreno? Entonces me voy acá y digo, para mi distancia acumulada 0,0, que es acá, ¿cierto? Este es el 0,0. Antes de tener 10 parciales. Aquí es 0,0, aquí empiezo. Entonces digo, mi cota de terreno es 549.5 y la de la rasante es 549.5 también. Entonces voy aquí, la de terreno es 549.5 y la de la rasante también. ¿Ya? Ahí están. Ah, ya, gracias. Y ahora, las cotas de terreno hacia los lados las registré en el terreno, ¿cierto? Las registré, las tengo en el registro de perfiles transversales. Entonces aquí yo les puse, bueno, mantuvimos estas distancias hacia los lados, ya hacia izquierda y hacia derecha. Y yo les puse cotas aquí de terreno hacia la izquierda y hacia la derecha. Son inventadas, pero es para que vayamos viendo más o menos cómo va quedando la cosa, ¿ya? Entonces la primera, aquí están los 0.5, aquí están los 0.3, y desde acá íbamos a tener 0.8, ¿cierto? Mientras que para este lado íbamos a tener también 3.5 hacia la derecha con 0.3 hacia arriba. Después hacia la derecha, ¿cuál iba a ser la siguiente? Íbamos a tener una distancia de 8.5 metros, ¿cierto? Con 549.2. Si le restamos los 549 nos queda en 0.2. Después tenemos 549.1 a los 12 metros. Entonces desde el centro, desde el eje longitudinal hacia acá tenemos 12 y hacia arriba tenemos 0.1, ¿cierto? Porque es 549.1. Ya. Entonces, si nosotros trazamos nuestro perfil transversal, lo vamos a trazar en rojo, ¿ya? Con una polilínea vamos a juntar todas nuestros extremos de cota, ¿cierto? Ahí, ahí, ahí,
y ahí. ¿Ya? Es que me quedé con la duda. ¿Por qué el centro iba a 0,5? ¿Por qué al centro iba a 0,5? Porque aquí nuestra cota de terreno es 549.5. Ah, ya. Entonces menos 549 es 0,5, ¿cierto? Solo por eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro primer perfil transversal. ¿Ya? Ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestra plantilla, ¿cierto? De carretera, de calle. Donde ese punto, esa intersección, tiene que ir en la rasante. Porque esa va a ser la calle. Entonces, eso tiene que ir ahí, a la cota de la rasante, que en el primer perfil transversal, la cota de la rasante es igual a la cota de terreno. Entonces va a quedar ahí, ¿ya? Entonces, agarramos esto, le ponemos copiar, ¿cierto? Nos va a preguntar punto base desde donde queremos agarrar todo esto para moverlo. Yo lo puedo agarrar desde acá afuera y moverlo, pero no me sirve. Lo que yo quiero hacer, como quiero llevarlo a un punto en específico, yo le pongo copiar, lo selecciono, aprieto Enter. Después, ¿qué punto base voy a usar para moverme? Ese, el lugar donde yo quiero instalar. Entonces, desde ese punto yo tomo esta cuestión y me la llevo a la cota de la rasante, que en este primer punto es... tenemos algo mal ahí. O sea, no es malo, pero tenemos el perfil transversal en rojo y la maqueta también está en rojo. Entonces, esta línea se las vamos a cambiar de color, ¿ya? Entonces, vamos a dejar que esto va a ser verde. Funciona bien el verde, ¿ya? Entonces, vamos a tomar esto. Bueno, ya no lo quiero copiar, ahora lo voy a mover, pero lo mismo. Marco el punto y me lo llevo aquí. Ahí está mi cota, ahí. ¿Ya? Entonces, con esto yo ya puedo empezar a calcular cosas, ¿ya? Entonces, vamos a primero sacar todo lo que no nos sirve. En este caso, yo no voy a tener taludes. Entonces, saco las líneas de taludes. Porque, si me fijo, no tengo nada hacia arriba. No tengo que hacer tanto corte. Sí voy a tener desmonte. Aquí tengo unos desmontes. Pero esta línea se extiende hacia acá y no me interesa tenerla tan larga. Yo quiero tenerla hasta donde intersecta con el terreno. Porque esos valores son los que me interesan a mí. Entonces yo voy a la tijerita, selecciono la línea y la aprieto Enter. Chuta, no. Tendría que... Línea, y la que me intersecta, la que yo quiero cortar, la uso como tijera. Entonces la selecciono y aprieto Enter. Y ahora corto esta. Chao. Lo mismo a este lado. Selecciono esa. No era. Perdón. Entonces salgo, aprieto tijera de nuevo. La que me intersecta, Enter. Igual quiero esta, va afuera. Se me fue. ¿Ven? Ahí va quedando más bonito. Entonces ahora, ¿sí? Disculpa, esa cosa roja que arrastraste ahí es por donde van a salir, en la calle, ¿cierto? Claro, esto mira, esto que está aquí, claro. Lo explicaba en el laboratorio pasado, quizás no se escuchó, pero bueno, esto mira, sí, pues, esta es la calle, esto es la calle, ¿cierto? Esta línea vertical pertenece al eje longitudinal, ¿ya? Lo demás arriba es la calle, ¿cierto? Y después aquí hay unas capas horizontales, ya separadas por línea. Esas son las capas que va a tener una calle según su construcción. Si es una calle más, ¿cómo se dice? Para un uso más de carretera o cosas así, quizás va a tener más capas o quizás menos según sea su uso. Si es una calle de, no sé, de un pasaje, no es necesario que tenga tantas capas. En realidad, habéis visto, no sé, en la carretera cuando están arreglando el terreno y primero están como aplanando, ¿cierto? Van poniendo asfalto, van poniendo ripio, van poniendo las distintas capas hasta poner la final, que es la carpeta, ¿cierto? La carpeta rodada. Pero antes vamos a ir poniendo distintas capas que son esas que están aquí. En este caso nosotros no las calculamos. Si fuéramos
ingeniero en obras civiles o algo así, o estuviéramos preocupándonos un poco más sobre las carreteras, estaríamos también cubicando, dimensionando cuánto vamos a usar en volumen de, no sé, de ripio, de distintos materiales. Nosotros por ahora solo estamos viendo movimiento de tierra, ¿ya? Entonces lo que nos va a interesar va a ser saber cuánto yo tengo que sacarle a la calle para que los demás vengan a poner todo eso y cuánto voy a poder usar de lo que saqué para tapar donde los demás no van a poner nada, ¿cachai? Entonces, eso es con respecto a esta parte roja, eso es la calle. Pero la calle va a estar en un espacio físico, ¿cierto? Según su topografía, puede que la calle quiera pasar por un lugar donde no hay terreno y tengo que hacer todo esto de acá abajo, ¿cierto? Tengo que poner material acá. Entonces, el material acá, esto está calculado según ángulos de reposo, de la roca, de ripio, de tierra, ¿ya? Que cuando nosotros vamos a hacer un desmonte, ¿cierto? El montículo donde nosotros vamos a poner nuestra calle va a tener ese ángulo de inclinación hacia los lados, ¿ya? Así va a caer, porque en ese ángulo el material reposa bien, queda bien, no se nos va a desprender hacia los lados, no se nos va a empezar a caer la calle, ¿ya? Bueno, aquí de repente se diseñan bermas y otras cosas que a nosotros no nos va el caso en este momento. Pero de la misma forma, si es que queremos pasar por un cerro, ¿cierto? Tenemos que hacernos espacio para la calle. En ese caso nosotros tenemos que hacer unos taludes, ¿ya? Y esos van a tener este ángulo, ¿ya? Pueden ir variando según la zona, según el tipo de roca, qué sé yo, pero por ahora estamos con esto, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ángulo, en este caso nuestros taludes van a tener un ángulo de 134 grados, ¿ya? Si se fijan, no sé, ahí, bueno, ahí se ve, 134 grados hacia los lados, ¿ya? Eso es más o menos cómo vamos a generar nuestro talud, el ángulo de talud, ¿ya? Entonces, esta, como tú decías, es la plataforma de la calle, esto es la calle. Entonces, nosotros después tenemos que desplazar esa calle y vamos a copiarla y moverla a nuestros perfiles transversales, ¿no? No hay que hacerle ninguna modificación a esa calle, aparte de sacarle los desmontes y los taludes. Nada más. Ya. Nada más, Sí, solo eso. Vale. Entonces, vamos a esa parte. Lo que estaba explicando. La agarramos desde aquí y lo ponemos en la rasante, en los 549.5 en este caso, ¿ya? Vamos a cortar, ¿cierto? Pues vamos a cortar esa y esta, ahí sí. Además vamos a sacar esto, ¿ya? Aquí estamos limpiando nuestro perfil, ¿ya? Ahí está limpio. Entonces yo aquí quiero saber cuánto tengo que cortar y cuánto tengo que rellenar. Esto ya lo expliqué, pero lo voy a explicar de nuevo. Entonces, ¿qué va a ser corte? Todo el sector donde yo tengo que sacar tierra para que pongan las capas de la calle. Entonces, si nos vamos de nuevo al comando área, nos vamos al comando área y seleccionamos toda esta parte de la plataforma que va a corresponder a calle y que yo tengo tierra, ¿ya? Entonces aquí, hasta aquí llega la topografía, entonces aquí ya empiezo a jugar un poquito más con los bordes. Llego hasta este punto, ¿ya? Y tengo que seguir la línea verde en este caso ahora. Esto va a ser corte, ¿ya? Se nota, ¿cierto? Todo eso verde es corte. Todo eso lo vamos a cortar. ¿Se entiende? ¿Lo visualizan? Sí. ¿Ya? ¿Todos? Sí. ¿Ya? Entonces, esto es corte, ¿cierto? Eso de ahí, ¿por qué no es corte? Porque está al aire, ¿cierto? ¿Cierto?
Sí. Ya. Entonces aquí tengo un área de 1.9149 en corte. Entonces SC es superficie de corte. Entonces aquí yo tomo un cuadro de texto, me lo llevo para acá, voy a pegar al tiro todo esto. Ya. Entonces dije que mi área es de 1.9149 metros cuadrados. Entonces aquí tengo 1.91. Ya, tengo 1.91 en corte, ¿cierto? Pero para poder instalar, para poder poner toda mi calle, para poder hacer mi calle bien, que encaje, ya, necesito que a los bordes del pavimento también haya tierra aquí, pues. Tengo que rellenar para que esta parte de acá, que va a ser una parte de la carpeta del asfalto, no quede al aire, no quede con esta parte, con esta solerita. Entonces yo lo que necesito ahora es saber el relleno. Eso es relleno, ¿ya? Eso es un área de relleno. Al igual que a este lado, solo esto. Esto yo estoy calculando movimiento de tierra, ¿ya? No esa parte de ahí, porque eso es movimiento, o sea, materiales de la construcción, ¿ya? Entonces yo necesito ahora calcular mis áreas de relleno, ¿ya? Entonces, desde aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Acuérdense de ir tomando todos los vértices. Esa es un área de relleno, 0.0680. 0.0680. Lo anoto en la calculadora. Me voy al otro lado. Voy área nuevamente y busco este otro relleno porque también va a pertenecer el relleno. ¿Cuánto tengo? 0.0549. Entonces mi área total de relleno van a ser 0.1229 metros cuadrados. Entonces acá ST es superficie terraplén, ¿ya? Terraplén refiere a relleno. 0.12 le vamos a poner, ¿ya? Eso con respecto al primer perfil longitudinal, ¿ya? Al perfil, o sea, transversal, al transversal en 00 más 00. Con respecto a los volúmenes de corte y relleno, en el primer perfil transversal no voy a tener, porque aquí yo ya tengo áreas, pero para poder calcular volúmenes yo tengo que tener una distancia recorrida, una distancia horizontal, y hasta aquí no llego ninguna. Entonces, a partir de... Miren, no sé si se acuerdan en un laboratorio de atrás cuando yo les mostré... Cuando hablamos sobre todo esto. Este se supone que... Cuando hablamos de todo esto, yo les mostré unas fórmulas de perfiles. Estas. ¿Las ven? Sí. Sí. Ya, pues. Esto es lo que vamos a ir aplicando ahora, ¿ya? Entonces vamos a tener que analizar cada caso, ¿ya? Si los dos perfiles son en desmonte o terraplén. O sea, esto es para el cálculo de volumen, ¿cierto? Las B son volúmenes y las S son superficie o área, ¿ya? Entonces, yo ya tengo ¿cómo se llama? Un perfil transversal. Tengo que analizar si es que está en desmonte o en terraplén. ¿En qué estoy yo? Acá. ¿Estoy en desmonte o en terraplén? En ambos casos, ¿no? ¿O estoy en mixto? ¿Qué dicen ustedes? En los dos casos.
Dicen que estamos, Los dos casos. dicen que estamos aquí como en media ladera, ¿ustedes? Yo creo... Miren. Aquí, miren. Aquí tenemos una superficie de terraplén 1 y una superficie de terraplén 2, ¿ya? Es como que, bueno, aquí está aplicado más a solamente calle, no está con la plataforma, ¿ya? Pero nuestro criterio, porque, claro, si nosotros nos vamos al caso de que sí, vamos a tener que cortar y rellenar para poder hacer nuestro proyecto en este caso, y estamos cortando una parte para poner la plataforma y estamos rellenando para poner los movimientos de tierra, ¿ya? En este caso no está la plataforma, esto es solo movimiento de tierra, ya estamos considerando solo movimientos de tierra. Entonces el criterio lo vamos a usar como estamos en desmonte, si es que tenemos que cortar para tierra, ¿ya? Y terraplén lo que tengamos que llenar para tierra, ¿ya? Porque son los volúmenes que nosotros estamos calculando, ¿ya? Entonces, a ver, espérame un poquito. No, ya no, vamos a usar como que están todos iguales nomás, vamos a usar esto, ¿ya? Vamos a usar el promedio de las áreas, vamos a usar el promedio de las áreas por la distancia, ¿ya? Así lo vamos a hacer para no complicarnos, porque claro, como no está la plataforma, no lo vamos a tener tan específico, así que lo vamos a hacer así ya. Volumen de desmonte va a ser la superficie de desmonte 1 más superficie de desmonte 2 dividido 2 por su distancia, ¿ya? O sea, el promedio de las áreas por la distancia, área por distancia es volumen, ¿cierto? Metros cuadrados por metro son metros cúbicos. Y lo mismo para el terraplén, ¿ya? Entonces, nosotros aquí en el 00 más 00 tenemos superficie de corte y de relleno, pero como no tenemos distancia todavía acumulada, no vamos a tener volúmenes de corte y relleno, ¿ya? Estos van a ser 0.00 y 0.00, ¿ya? Eso es en el primer perfil, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Yo no entendí la parte de los volúmenes, ¿por qué era 00 y 00? Eso no me quedó claro. Ah, ya. Porque mira, cuando nosotros calculamos un volumen, tenemos que tener metros cúbicos, ¿cierto? Metros cúbicos, centímetro cúbico, lo que sea, pero cúbico. Algo cúbico es un volumen. Y para sacar un volumen en este caso, nosotros vamos a hacerlo como la fórmula dice: superficie de corte o relleno 1 más superficie de corte o relleno 2 dividido 2 por la distancia, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos a esta fórmula, y la pegamos por aquí, ¿ya? Nosotros hagamos que estamos con lo de corte, ¿ya? Tenemos la superficie de corte 1 y no tenemos superficie de corte 2 todavía, porque todavía no hacemos un segundo perfil. Tenemos solo una superficie de corte 1. Entonces ya, hagamos que no tenemos superficie de corte 2, que es 0.
Dividido 2 ya me va a dar un valor, pero por distancia, me dice por distancia. ¿Qué distancia si yo todavía no tengo distancia? Esa distancia, ese D mayúscula, es la distancia entre el perfil transversal 1 y el perfil transversal 2. Porque si tú te fijas, esa distancia es la distancia que voy a tener de aquí hasta aquí. Y aquí yo tengo el perfil transversal 1, aquí tengo el perfil transversal 2, extendiendo, mira, a ver, voy a hacer algo bien loco, no sé si funciona. Mira, quería salirme como del plano. No me deja. A ver. Vamos a ver si es que no funciona. A ver, desde aquí. No, estamos muy dos dimensiones. Bueno, lo que quería hacer es que en este mismo longitudinal, mira, yo voy a hacer un circulito para demostrar que aquí tenemos el transversal hacia adentro, ¿cierto? Aquí tenemos un transversal hacia adentro y aquí tenemos otro transversal hacia adentro y hacia afuera, que si nosotros miramos esto como en esa dirección, o sea, como por este lado, ¿cierto? Vemos un perfil de esta forma. ¿Se entiende eso, cierto? Sí, se entiende. Ya, pues entonces lo que yo quiero dimensionar es a partir del área que tengo en este perfil y el área que tengo en este perfil, voy a tener dos áreas, ¿cierto? Les voy a sacar los ¿cómo se llama? El promedio, lo voy a multiplicar por su distancia y voy a tener el volumen de tierra que tengo aquí entre medio, ¿cierto? Esa es más o menos la idea. Entonces, cuando yo te decía que en el primer perfil transversal no tengo volúmenes, es porque estoy aquí nomás, po. Es porque estoy teniendo esa área, pero no tengo ninguna distancia para extender ese volumen. ¿Me cacháis? Es un corte plano. Ya, sí te entiendo. Y después, por ejemplo, para sacar, tenemos el primer perfil transversal. Vamos Sí. a sacar el segundo y vamos a sacar el volumen que hay en esos 10 metros. Sí, sí. Y después para el tercero, vas a tener el segundo perfil con el tercero, y después el tercero con el cuarto, y así sucesivamente. Claro. Ya. O sea, el volumen que contiene el perfil 2 es entre el 2 y el 1. El volumen que contiene el perfil 3 es entre el 3 y el 2. ¿Se entiende? Sí. Ya, bacán. Ya entendí. Bacán. Ya, chicos, a ver, sigamos entonces. Entonces, ¿se entendió cómo dibujar un perfil transversal, cierto? Sí, está buena por eso. Ya, bacán. Aprendimos a calcular corte, relleno. No sé si dibujar otro perfil, porque al final es volver a hacer lo mismo y... ¿El otro es el mismo dibujo, pero en... tirado, ¿El de este? de la derecha? ¿Este? ¿Cómo? No entendí. Ah, sí, está en otra... Es que está en medio. ¿Ese? ¿Sí? Es el mismo que está a la izquierda de arriba, ¿cierto? Claro. Sí, po. Está recortado. Claro. Sí, pues esta es la maqueta, esta es la plantilla que va a los exagerados y esta es la que va a los no exagerados. ¿Cachai? Y claro, ahí está limpio, aquí ya se limpió. ¿Cachai? Y aquí está igual, es lo mismo, ¿ya? Entonces, es eso.
no sé si dibujar otro perfil transversal. Si ustedes lo quieren, si ustedes lo piden, lo puedo hacer. Pero de primera yo lo dejaría hasta aquí. ¿Benja? Dime. Entonces básicamente los 9 es básicamente lo mismo, a excepción de del tema de los volúmenes. Porque Claro. las medidas que son distintas, pero es el mismo procedimiento, ¿no? El procedimiento es el mismo. El procedimiento es el mismo. La única diferencia es que de repente se van a encontrar con otros cortes, otros rellenos. ¿Cachai? O sea, con otras superficies, ¿no? De repente se van a pillar con, no sé, pues que de aquí esta cuestión viene para acá. ¿Cachai? Entonces como van a tener la plataforma, la voy a pegar donde mismo. Como van a tener la plataforma, se van a dar cuenta que la superficie, hagamos que esto es verde. Ahí. Entonces, si te fijáis en este caso, para este lado tení terraplén, ¿cierto? Y para este lado tení talud, o sea, así, pues desmonte, ¿cierto? Entonces tenéis que calcular más corte, vais a tener mucho más corte, ¿cierto? Vais a tener que cortar aquí en este ángulo, usar esto como borde, y aquí ya no vais a tener que rellenar, porque aquí ya no va a ser necesario rellenar porque ya hay tierra. Tú vais a tener que hacer corte nomás, ¿cierto? Y mira, vais a tener que hacer un corte de este estilo. Vais a tener que decir, ya hasta aquí llega mi calle, por ejemplo. Entonces aquí yo le hago el espacio a la calle, a la pura calle, porque ahí yo ya tengo tierra, ¿cachai? Entonces vaya así y decir, ya, este va a ser mi corte, este va a ser mi corte, ¿cachai? Y ya no vais a tener que rellenar ahí, pues porque ahí ya hay tierra, ¿me cachai? Esas son las situaciones que se van a ir encontrando a lo largo del resto de los perfiles transversales. Eso es más o menos la idea. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, dime. Me queda una duda. El área se le calcula a los perfiles que no tienen exageración vertical, ¿cierto? Efectivamente. Ahí. Mira, por ejemplo aquí, ya yo no voy a dibujar 1.83. Y el relleno es 0.15. ¿Ya? Entonces mira, aquí lo único que hice fue decir, ya, acá tengo esta superficie de corte y relleno y volumen es 0. Y acá yo tengo estas superficies de corte y relleno y quiero calcular mis volúmenes, porque yo ya tengo una distancia. Aquí voy a decir que esto es en 0,0 más 10. Entonces, ¿qué pasó? Ahí. Entonces, yo ya tengo mi superficie de corte 1, ¿cierto? Que es 1.91. Tengo superficie de corte 2 y tengo la distancia. O sea que si yo miro esta fórmula, tengo corte 1, corte 2 y distancia. Puedo calcular el volumen. Entonces, mi corte 1 es 1.91. El de acá es 1.83, ¿cierto? Esto dividido en 2, ¿ya? Y esto lo vamos a multiplicar por la distancia. Entonces tenemos eso dividido en 2, me da 1.87, es el promedio de las áreas. Y eso lo multiplicamos por la distancia, que es 10, ¿cierto? La distancia entre perfiles transversales. Entonces me da que tengo un volumen de 18.7 metros cúbicos. ¿Qué volumen? BC, volumen de corte. Chuta, estamos mal aquí. Ahí sí.
Entonces me da un volumen de corte de 18.70 metros cúbicos. Ahora lo mismo para el relleno. Tengo 0.15 por un lado y 0.12 por el otro. Entonces 0.15 más 0.12 dividido en 2. Tengo un promedio de 0.135 por 10. Tengo un volumen de relleno de 1.35 metros cúbicos. 1.35. ¿Ya? Es el volumen que tengo comprendido entre el perfil 1 y el perfil 2. ¿Ya? Entre esos dos yo estoy ocupando eso para rellenar y eso voy a sacar y eso voy a rellenar. Entonces si se empiezan a fijar, ya estoy sacando más de lo que voy a rellenar, o sea, de aquí me va a sobrar tierra, voy a tener que ir a dejarla a otro lado, no sé, o tratar de ocuparla por ahí, pero por lo menos no voy a tener que comprar tierra, ir a buscar tierra a otro lado. Ya voy a poder usar mi misma tierra, voy a poder moverla. Ya, eso es más o menos lo que hay que ir pensando. Eso. El resto de los ¿cómo se llama? De los perfiles se va repitiendo esto mismo, ya es bien mecánico, ya. Después no olviden rellenar esto, ya. Y estudienlo, pues, estudiémoslo. Me refiero a que no calculen y se queden con eso y, como les decía, pues en el informe decir me gustó porque aprendí a hacer esto. No, pues, si sabemos que aprendimos esto, si eso es obvio que hay que aprender. Pero la idea es que hagan otro tipo de conclusiones respecto al movimiento de tierra, ya, respecto a la pendiente, cosas de ese estilo. Eso, chicos, si no tienen, díganme. ¿Qué ponemos en la fecha? En las coordenadas creo que están en Mondazo. Bueno, buscamos en Google Maps. Las coordenadas se las di, están en el PPT. ¿Ya? Si quieren las pueden buscar igual, ahí están las coordenadas. Esta fecha es la de entrega. ¿Ya? ¿Y la escala media se deja así nomás, cierto? ¿O la que trabajamos en estas, pues, mira, esas. 1 a 100 y 1 a 10. ¿Ya? Ponemos esas. Bueno, de aquí mandante el profesor, autores ustedes, ayudantes Carla y yo. Esto lo pueden sacar a partir de las coordenadas, ¿cierto? Pueden sacar sector, comuna, provincia, región. Si quieren pueden hacer una simbología o tienen que hacerlo en realidad, indicar a qué color o la línea de tal color corresponde a los transversales, la línea de tal color a los longitudinales. Ahí ustedes vayan viendo todos los detalles que sería bueno recalcar en un perfil, ¿ya? Más o menos la estructura es un perfil longitudinal grande acá, con los chiquititos transversales acá. La idea es que igual es tener una escala más o menos entendible, o sea, que yo no tenga que... O sea, que yo, si yo puedo ver el longitudinal a esta desde este zoom, que pueda entender igual un poquito los transversales desde este zoom, y que a la vez yo pueda leer esto desde este zoom, que no tenga que estarme acercando así para leer las letras de aquí y que los perfiles se vean desde aquí. Eso es más o menos que esté todo ordenado a una misma dimensión, a una misma escala, ¿ya? Eso, ¿alguna duda? Benja, durante la semana de receso te puedo escribir algún correo o enviar un mensaje para resolver dudas. Sí, no hay problema. Sí. De receso tiene poco al final. Solo que no tenemos clase, pero al final todos vamos a estar trabajando. Si hay harto que hacer y voy a estar ahí. No voy a estar tan desconectado. Así que a medida que yo pueda voy a ir respondiendo. Igual tengo harto que hacer. Pero no hay problema. Consulten nomás, déjenla. Puede que me demore un poquito a veces, pero lo respondo igual. ¿Ya? Eso, vayan avanzando en el informe igual.
y los perfiles, pues, calculando. Y eso, ¿alguna otra duda? Aquí hay algunos mensajes en el chat. Ah, pero son de hace rato parece. Sí, quédate un poquito más, ¿ah? Sí, profe. Para una consulta que hiciste. Sí. Así que quédate. Profe o Benjamín, es que lo que pasa, nos falta el integrante número 4 de nuestro equipo, entonces no sé si les podía pedir el correo para poder ubicarlo, porque tampoco viene como ni a clase ni a laboratorio. Entonces, por último, contactarlo por correo. ¿Quién es? Diego al tiro. David Sánchez, grupo 4. Vamos a verlo al tiro. Porque no cacho si tampoco está. Preguntamos al grupo de WhatsApp, tampoco responde. David Sánchez. Ah, aquí está. david.sanchez.b@usach.cl. Ya, vale, gracias. Ya. Le voy a escribir en el chat. Bacán, bacán. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? ¿O damos por concluida la sesión? ¿Estamos listos? Por mi parte estoy lista. Ya, bacán. Ya que estén bien, cuídense. Chao. Igual, chao. Bueno, si nadie tiene duda, lo dejamos hasta aquí, chicos. Que estén bien. Profe Benjamin.